Beneficencia. A pesar de todo, no era día de ocio para los 78 corredores que poco antes de las 12:20 estampaban la obligada firma y un par de minutos más tarde iniciaban su rodar. El drástico control que ejerce el Tecca en la carrera no hacía presumir sorpresas de calibre. Es una evidencia que sus más directos adversarios son los primeros en asumir. Así que la prueba solo encierra atractivos para quienes gusten de la aventura y, eso sí, estén lo suficientemente distanciados en la general. Ya en el kilómetro 7 de etapa, el perfil cobraba una cierta verticalidad. Era el ascenso a la Ayuela, efectuado en grupo, pedaleando con calma. Romero, Jesús Rodríguez y Mariano Sánchez dieron tiempo al resto. Aprovechando el descenso, 4 hombres iban a cobrar ventaja. Los veremos enseguida. Eran Hanegraaff, Balboa, Antequera y como vigilante Peter Hilse, compañero del líder. Un cuarteto un tanto heterogéneo que llegó a contar al paso por Cabezón de la Sal con 34 segundos de renta. No había entendimiento y se vislumbraba la rendición cuando Paco Antequera saltó decidido a protagonizar la peripecia en versión personal. Contando con una discreta ventaja, el levantino iba a cruzar primero bajo la pancarta del Alto de San Cipriano, de tercera, como todas las cotas afrontadas hoy. Ahí tenemos el rodar decidido de Antequera. Montoya y González Arrieta fueron la avanzadilla de un pelotón permisivo y remolón. 5 kilómetros más adelante la diferencia del escapado era de medio minuto. En aquel instante, la radio oficial daba cuenta del abandono de Stefan Gay. Paco Antequera, que ayer no tuvo su día, estaba situado en el puesto 60 de la general, a 12 minutos 15 segundos del líder, Leonid Barrutia. Así las cosas, era obvio que no preocupaba en nada los intereses que mantiene el Tecca. Esta situación incluso beneficiaba la estrategia de González Linares. Por el Alto de Hijas, kilómetro 45, la diferencia respecto al pelotón se cifraba en 4 minutos 39 segundos. La cabeza del paquete estaba guiada entonces por Rodríguez y Romero. Ahí tenemos el paso de ambos. La ventaja se iba a incrementar en un nuevo control cronológico. Al paso de Sarón, meta volante, era ya de 6 minutos 54 segundos. El pelotón, mientras, compacto y tranquilo. Antequera es natural de la localidad valenciana de Horno de Alcedo, donde nació hace 26 años. Le vamos a ver pasar también por el sprint especial de Pámanes. Aquí su renta se cifraba en 7 minutos 40 segundos. El paso del paquete con Naessens y Quevedo en cabeza. Al margen de la actitud del Tecca, los hombres del BH Amaya colaboraban al éxito de su compañero, siempre atentos en los primeros lugares. La etapa no tenía otra historia sino la acumulación de minutos para el corredor que dirige Javier Mínguez y el obligado paso, mitad competitivo, mitad publicitario, bajo las pancartas intermedias. En Cicero meta volante, kilómetro 98, Morán y Bistrup eran los primeros de un grupo aún unido, 76 corredores, que transitaba a 7 minutos 26 segundos del fugado. El último obstáculo a superar era el Alto de Seña en el kilómetro 114 a 24 kilómetros de la llegada. Por el puente de la Ría de la Son. Tras Antequera, a 5 minutos 34 segundos, un primer grupo en el que figuraban, además del líder, los principales hombres de la carrera. Lo encabezaban Bosch y Galarreta. A 6 minutos 46 circulaba un segundo pelotón. El
nombre del Seur y el del Lotus. Y aquí tenemos de nuevo a nuestro protagonista. Durante la bajada, una caída tenía por víctima al líder, que rápidamente, aupado sobre su bicicleta, intentó reagruparse a lo largo de varios kilómetros. Ahí le tienen con las huellas de su caída. Todo punto honor a Alberto Leonid Barrutia. Fueron momentos de cierta tensión en los que el Teka trabajó a fondo. 3 corredores tras Antequera, muy distanciados, Bosca, Larreta y Gilse, mientras el fugado pasa por el último hito puntuable, Colindres, donde fueron segundo y tercero Marino Alonso y el propio líder. Y poco más. Antequera, a quien el infortunio impidió concluir la última Vuelta a España, iba a inaugurar su palmarés de 1990 con esta victoria en Santoña. A 3 minutos 40 segundos entraba el grupo con Alberto Leonid Barrutia. Un sorprendente José Enrique Carrera vencía en el sprint al propio maillot de la regularidad, Malcom Elliott.